trabajando vigas simplemente armadas. Miren lo importante que es saber analizar estructuralmente los elementos. ¿Por qué? Porque así como este va a ser su momento evaluativo número 1, y por eso la insistencia que yo les digo a ustedes de lo que no veo conveniente esa doble o triple militancia. En algunos casos hay tetramilitancia. Por ahí me encontré unos personajes que están viendo estática, resistencia, análisis y dinámica del juego. ¿Cómo? Entonces, lo que les he dicho, mi recomendación ¿cuál es? Dedícate al nivel más bajo y después ves escalando. Cuando uno intenta hacer eso de forma irresponsable, hay gente que está haciendo, no se quejen después de los resultados. ¿Ok? No vaya a preguntarme, profesor, esto que voy a mostrarle ahora aquí es algo que usted ya debe saber. Analizar estructuralmente una viga, dice el diagrama de fuerza constante, el diagrama de momento flector, eso tiene que estar claro para usted. Sin eso no podemos diseñar. O sea, tú no puedes ir a comprar un producto si tú no sabes cuánto vale. ¿Ya? ¿Cuánto vale el producto? Es este. ¿Cuánto dinero tienes tú? Hacer el diseño que tú vas a hacer, haciendo una analogía. Entonces, tú no puedes dar diseño, aprender a diseñar, si tú ya no sabes analizar. ¿Ok? Entonces, que te quede claro eso. Como dice el man del circo, después no diga que no te avisamos. ¿Ok? Ahí está.
está algo que usted ya debe saber. De hecho, un estudiante de estática que la haya aprobado debe saber analizar estructuralmente esa viga. Mira que la leyenda del planteamiento del ejercicio es sencillo. Momento máximo positivo. ¿Okay? ¿Cuál es el momento máximo positivo ahí? El de 75.5. Y se encuentra en un punto D. Un punto D, el cual solamente tú puedes saber dónde está si analizas la viga. Porque la viga inicial, que es aquella, ¿verdad? Esa es la viga típica de una cubierta de un techo. ¿Ya? Debieron haberte enseñado en el curso de análisis. Porque esas cargas triangulares, porque esas cargas trapezoidales, porque esas cargas rectangulares, ¿verdad? Debiste haberlo aprendido en análisis. Tú solamente puedes saber dónde va a estar el momento máximo si analizas estructuralmente la viga. Este punto D aparece en el cortante. Miren que el punto D es un punto de transición donde el cortante pasa de positivo a negativo. Y es ahí donde el cortante es nulo, donde el momento máximo se presenta. Eso es recordando temas de estática que vuelvo y te repito ya tú ves de esa. Entonces, para ir ganando tiempo, ¿qué vamos a hacer? Voy a copiar la hoja de la clase de ayer y voy a ir llevando de allá hacia acá para ir avanzando. Entonces, la recomendación que yo daba inicialmente, ¿cuál era? Esta fue la viga de ayer. No sé si más peluda o más fácil, no sé cómo lo quieran llamar. Pero a estas alturas, como usted está, nada debe ser difícil. Todo pasa. ¿Ok? Entonces, primero vamos a trabajar la evaluación de cargas. Y vamos a ir alimentando nuestra hoja. Ojo a lo que voy a estar explicando, porque estos detalles son fundamentales. ¿Cuál fue el momento que nos arrojó nuestro análisis? Aquí está, 75.5 ¿qué? Kilonewton metro. ¿Sí lo vieron? Como dijeron que el coeficiente de mayoración iba a ser de 2, ¿yo qué hago? Multiplico ese coeficiente por el momento que me da mi análisis y me lo transformó o me lo mayoró o me lo magnificó a 151 kilonewton metro. ¿Ok? Y aquí viene algo importante. Como nosotros perseguimos de que el acero fluya antes que el concreto explote, ¿verdad? Lo que vamos a asumir y que después nos toca demostrar es que efectivamente eso que nosotros asumimos para hacer todos nuestros cálculos se compruebe al final. Entonces, inicialmente nosotros asumimos un phi, que es el factor de reducción de resistencia igual a 0,9, que es el que ustedes ven ahí. Ese phi me está indicando de que nuestro diseño va a ser controlado por la tracción. Es decir, mi acero va a fluir antes que el concreto alcance su deformación última. ¿Ven? Entonces, pregunto, ¿hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? Listo. Ahora que sigue, el predimensionamiento de la sección transversal de tu viga. Por el momento no vamos a trabajar con las recomendaciones que nos da el reglamento, sino que vamos a hacer algo empírico, algo que típicamente se hace en la práctica profesional. ¿Y en qué consiste? En establecer que el canto de la viga, el H de la viga, la altura de la viga, el peralte de la viga, tiene tantos nombres, ¿verdad?, sea 1/10 de la longitud entre
apoyos de viga. La pregunta es, en nuestra viga, ¿cuánto es esa longitud? ¿Cuánto? ¿No entendí? ¿Cuál es la distancia entre los apoyos en esta viga que estamos analizando? 6 metros, ¿cierto? Si yo ese 6 dividido entre 10, ¿cuánto me da? 0.6 metros, es decir, 60 centímetros. O sea que podemos utilizar como punto de partida, como predimensionamiento, una altura o un canto de viga de 60 centímetros. ¿Okay? Esa es una práctica que se realiza de manera muy común. No es que esté malo o esté bien, entiéndelo como el punto inicial, ¿ya? El arranque para tu diseño. Entonces vamos a tomar decimos que vamos a trabajar 600 milímetros, y entonces en nuestra base vamos a partir de que va a ser la mitad de la altura. ¿Okay? Recuerden que esto es un predimensionamiento de la sección transversal, el arranque. ¿Estamos claros hasta ahí? Usted no tiene problema si dice, profesor, yo no voy a trabajar con 600, voy a trabajar con 400. ¿Problema tuyo? ¿Okay? Al final del diseño, el responsable es usted. Todo lo que pase con él, ¿verdad? En cuanto a diseño, su responsabilidad. ¿Ya? Entonces, eso es una recomendación. Usted verá si lo hace o no lo hace. Listo, quedamos ahí. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Listo. Avanzamos. ¿Qué sigue? Vamos a establecer las especificaciones de los materiales. ¿Qué materiales vamos a trabajar? Entonces, Melissa, dame una resistencia a la compresión, la que tú quieras. ¿Cuánto? 40 megapascales, pues yo la ingeniera. Listo, perfecto. Vamos a trabajar una frecuencia de acero de cuánto? Escojan una. Bueno, aquí trabajamos 420. Vamos a trabajar aquí 240, que es la otra comercial que hay aquí. Listo. Y el tamaño máximo nominal, a eso se refiere es al tamaño de la piedra, del agregado grueso. ¿Okay? Cuando usted realiza la mezcla, ¿se acuerdan de su curso de... ¿Se acuerdan de materiales para ingeniería? Hicieron su diseño de mezcla, trabajaron relación agua-cemento, trabajaron agregado fino, trabajaron agregado grueso. Ese es el tamaño del agregado grueso. Entre el agregado sea más fino, entre el agregado grueso sea más fino, o sea más pequeño, más costoso va a ser, porque hay que triturarlo y eso se hace en unas máquinas que necesitan mantenimiento. ¿Okay? Entonces, en ciudades intermedias como la nuestra, el típico agregado con el que te venden el concreto es el de 1 pulgada. No quiere decir que no puedas conseguir, por ejemplo, de 3/4 de pulgada o de media pulgada. Si lo pueden conseguir, pero ya saben que va a ser ¿qué? Muy costoso. ¿Por qué es importante esa dimensión de ese agregado? La dimensión de la piedra, la llaman. Porque es importante. Porque tú tienes que tener cuidado al colocar las barras, las que vas a diseñar para tu viga,
de que cuando fundas el elemento estructural, esa piedra no se atranque entre las varillas, sino que ella logre pasar de una manera fluida sin que se atasque, para que no exista segregación del material al momento de ser fundido. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Y por eso ese dato es importante tenerlo aquí, a la mano. Usted como ingeniero, yo voy a trabajar una piedra de 1 pulgada, o voy a trabajar una piedra de media pulgada, o una piedra de 3/4 pulgada. Vamos a cambiar el ejercicio para que no sea igual al de ayer. Vamos a trabajar con una piedra de 3/4 pulgada. Sabemos que va a ser más cara, ¿verdad? Más costosa, pero eso tiene sus ventajas. ¿Qué ventajas tiene? De que tú puedes trabajar una varilla que más pequeña, de que puedes meter más varillas dentro de la viga, porque el espacio de separación que vas a necesitar entre una y otra va a ser más pequeño debido a que la piedra que va a pasar por ahí va a ser más pequeña. Entonces, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, como todo en la vida. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo ok? Listo, avanzamos. Aquí viene una explicación muy importante que tiene que ver con la geometría de nuestra sesión. Y se lo voy a explicar paso a paso. Atención a lo que sigue. Voy a mostrarles acá un dibujito que va a ser importante para nosotros y que tenemos que tenerlo muy claro.
se logra ver ahí atrás? Estamos diseñando simplemente armado. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que solamente estamos colocando acero en la zona, ¿cuál? Traccionada. ¿Por qué? Porque el acero es el que se encarga de asumir esos esfuerzos. El concreto no sirve para asumir esfuerzos traccionantes. ¿Cierto? Entonces, ahí hay una configuración de una viga que uno podría decir que no es simplemente armada. ¿Por qué? Porque en la zona compresiva también tienen unos aceros. ¿Ok? ¿Por qué les muestro ese dibujo? Hombre, porque es que las vigas simplemente armadas muy rara vez se diseñan y se construyen. En la inmensa mayoría de los casos, solamente se usan para poder enseñarles a ustedes los principios del concreto reforzado. ¿Ok? Y la razón es sencilla. Esta varilla que ustedes ven aquí como forma de aro son los famosos estribos. Ellos son los que se van a encargar del cortante en las vigas. Nosotros apenas estamos viendo ¿qué? Diseño a flexión. ¿Ok? Y por eso estamos trabajando con el diagrama de momento flector. Cuando estemos por allá en abril, estemos viendo cortante, vamos a trabajar con el diagrama de fuerza cortante, porque vamos a diseñar a cortante. Entonces, estas aritas, o estos aritos, o estos flejes, estribos, o anillos, se van a encargar de los esfuerzos acortantes. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Por qué es importante ahora? La razón es sencilla. Yo, como estoy aprendiendo a diseñar simplemente armado, yo necesito establecer estas varillas que están ahí. Este dibujo dijo que eran 4 varillas número 7. Por eso es porque es un dibujo que está sacado de otro libro, que está sacado de otro ejercicio. Pero ¿a dónde voy yo? Voy a que esos aros, o esos flejes, o esos estribos deben de confinar ese acero. Deben de amarrarlo. Deben de abrazarlo. ¿Sí me entienden? Como se ve en la figura. Y resulta que ellos deben agarrarse de una varilla que estén arriba. Esas varillas que están arriba, ¿verdad? Técnicamente a nosotros en este momento no nos importa, porque solamente nos interesa ¿qué? Simplemente armado. Estas varillas no están en la zona traccionada, están en la zona ¿qué? Compresiva, y su tratamiento es diferente, pero eso lo vamos a ver ahorita en marzo. ¿A dónde voy? Tú tienes que garantizar que las varillas que tú vas a colocar quepan en el ancho de tu viga. Pero también tienes que garantizar que debe haber una protección lateral, una protección inferior y una protección superior de todo el acero. Entonces por eso tú ves aquí, a ver si puedo bajar un poquito. Algo planteado, como que recubrimiento horizontal, entiéndase, ¿qué es eso? Recubrimiento horizontal es la cantidad de concreto o de pasta de concreto o de concreto reforzado, o de concreto simple o de mezcla, por llamarlo de alguna manera, que debe haber entre la cara exterior de la viga y la cara exterior del estribo. ¿Ok? Cara exterior de la viga, cara exterior del estribo. Ese recubrimiento, ese grosor, va a permitir que los agentes externos no les sea fácil el penetrar al acero. Entonces, entre más grueso sea, más protegido va a estar tu elemento estructural. En zonas como la nuestra, en la costa, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, ¿verdad? Esos agentes que atacan el acero son bastante agresivos, son bastante fuertes. Entonces, aquí no podemos escatimar en darle dimensión mayor a ese recubrimiento. Entonces, si tú te das cuenta, hay un recubrimiento horizontal o lateral en el lado izquierdo y en el lado derecho. Y no es más, vuelvo y te repito, es la distancia que hay entre la cara externa de la viga y la cara externa del estribo. Ahí que se planteó,
40 milímetros. ¿Ya? En Colombia tú no puedes colocar menos de 20. Pero aquí le coloqué 40 porque estamos en la costa. Yo le soy sincero, no coloco nunca menos de 50. Porque si yo quiero que mi concreto sea durable, que aguante 60, 70 años, y tengo que proteger mi acero. Que entonces eso hace que el elemento sea más grande, sí es cierto. Pero ¿y entonces? ¿Verdad? ¿Tú necesitas una estructura para ahorita o para toda la vida? Tú intentas hacer una inversión para que sea lo más durable posible, ¿verdad? Entonces, unas por otras. Segundo concepto, recubrimiento vertical. Aquí sucede lo mismo. La cara inferior de la viga, la cara inferior del estribo. ¿Se ve? ¿Estamos claros? El diámetro del estribo, hombre, esto es una varilla que se acostumbra a que sea más delgada que las principales, sí, pero también tiene un diámetro. También necesitas saber cuál es su espesor, cuál es su diámetro. ¿Por qué? Porque eso te va a influir, ¿qué? Quitándote espacio, entre comillas, en el ancho de viga que tú tienes. ¿Verdad? Diámetro de las varillas, tú las tienes que escoger. ¿Te acuerdas de la lectura número 1? Materiales del texto guía que estamos trabajando. Había una tabla, ¿cierto? Había una tabla donde mostraba que las propiedades geométricas de las varillas comerciales que en nuestro país se utilizan. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te pregunto, oíme, ¿cuál es la varilla número 7? ¿Tú qué me puedes decir? 7/8. Sería la varilla 7/8. ¿Cierto? O si yo te pregunto, óyeme, ¿qué número es la varilla media? ¿La qué? La número 4. Entonces, son cosas que te van marcando a ti en tu formación como ingeniero. ¿Ya? Ahí se sabe quién sabe, como dicen por ahí. Y tú eso lo tienes que tener claro. Si hay algunas lecturas trascendentales e importantes en un curso como este, fueron esas que yo les mandé a hacer. Espero las hayan aprovechado al máximo. Nadie me preguntó nada, nadie me dijo nada. Supongo que todo fluyó como el hacer. Pero ahí hay información importantísima que demuestra qué grado de conocimiento tienes tú como ingeniero. ¿Ven? Entonces, les recomiendo que se peguen una leída a esas lecturas. Entonces, ¿a dónde vamos? Recuerden que aquí, ¿quién está? La fibra más comprimida del concreto. ¿Te acuerdas? La parte alta. ¿Cierto? Y la distancia T, ¿qué viene siendo? La profundidad efectiva. No puedes olvidar que es la distancia que hay entre la fibra más comprimida en compresión del concreto, para la redundancia, y ojo, el centroide del acero a tracción. Aquí tenemos una ventaja que ojalá siempre la tengamos o la tratemos de conservar, y es que estamos colocando el acero en una sola fila. Ahí es fácil. Ahí es fácil. Pero hay veces que por temas de arquitectura o de espacio te exigen que los elementos estructurales sean lo más pequeños posible, y entonces no puedes colocar una fila, sino que tienes que colocar 2, 3. Entonces el D te cambia. ¿Ok? El D, la profundidad efectiva, te cambia. Y ya los cálculos no puedes hacerlos iguales, porque te van a dar muy diferentes. ¿Ok? Entonces, atendiendo a eso, lo que vamos a hacer en nuestra primera viga, la primera que estamos diseñando, estamos aprendiendo, estamos comenzando, vamos a asumir que vamos a trabajar una sola fila. Y entonces la profundidad efectiva yo la he calculado de la siguiente manera.
¿Quién es H? El canto total de la viga. ¿Quién es RB? Recubrimiento vertical. Recuérdalo. Distancia entre la cara inferior de la viga y la cara exterior del estribo. ¿Ok? Menos la mitad de la barra. ¿Por qué la mitad de la barra? Porque estamos trabajando en el centroide, el centro del círculo. Entonces esta distancia que hay aquí hace parte de lo que tú tienes que restarle. ¿Y qué me faltó? El diámetro del estribo, por obvias razones. Entonces la profundidad efectiva, en este caso, cuando tú dijiste que ibas a trabajar 600 milímetros de canto, resulta ser de 543 milímetros de profundidad efectiva. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Miren lo que pasa si yo de pronto decido trabajar con una varilla más pequeña. Por ejemplo, voy a trabajar con una varilla de 3/8. Miren que estaba en 543. ¿Qué pasa con el D? Aumentó. ¿Qué pasa si yo trabajo con una varilla más grande? Por ejemplo, con la 7/8. Disminuye. ¿Ok? Entonces son cosas que tú tienes que tener presente. Vamos a trabajar con la de 7/8. Y vamos a trabajar con un recubrimiento de 50. A ver qué pasa. Listo. Seguimos. Ahora ya estamos en capacidad de calcular la cuantía solicitada. Observe. ¿Qué está pasando ahí? Usted, en la ecuación no lineal, la que a usted le va a permitir establecer qué cantidad de acero va a colocar, es decir, la cuantía que la viga le está pidiendo para este momento mayorado actuante que usted ya calculó. Mire que como es una ecuación cuadrática, una ecuación no lineal, te va a entregar dos resultados. ¿Cierto? Dos resultados. Tú tienes que estar en capacidad de saber si alguno de esos dos te sirve o si ninguno de los dos definitivamente no te sirve. ¿Ok? No he visto el primer caso. Buena pregunta, pero nunca van a servir los dos. O sirve uno o no sirve ninguno. No he visto el primer caso donde los dos te sirven. Y hay muchas razones para que eso sea prácticamente imposible. Pero no, la respuesta es esa. O te sirve uno o no te sirve ninguno. Entonces, esa cuantía que tu viga está pidiendo tiene que estar dentro de un rango. ¿Ok? ¿Dentro de qué rango? Dentro del rango de la cuantía mínima, o sea que tiene que estar por encima de la mínima, y por debajo de ¿quién? De la máxima. ¿Ok? Por encima de la mínima y por debajo de la máxima. Si usted cumple con eso, estamos ok. Entonces vamos a suponer que vamos a trabajar con la más pequeña. Y usted la va a declarar aquí como cuantía solicitada. Ahí está. Eso es lo que me está pidiendo mi viga. La recomendación que siempre le hago, traten de trabajar 6 cifras decimales para el tema de las cuantías. ¿Ok? No trabajen con menos. Mínimo 6. ¿Ok? Listo. Esa es la cuantía que mi viga está pidiendo. Profesor, ¿por qué cogió la pequeña y
sino la más grande. Recuerda que si tú pones más acero, estás dando la oportunidad de que el concreto explote antes que el acero fluya. Tú tienes que colocar poco acero para que el acero fluya primero antes que el concreto explote. Entonces uno siempre debe trabajar con de esos dos valores, ¿verdad? Inicialmente con el más pequeño. Ya, ahora, eso todavía no te garantiza de que ese valor te sirva. Lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Listo. Avanzamos. Vamos a ver si lo que nos está pidiendo nuestra viga está por encima o no de la cuantía mínima. La cuantía mínima del reglamento actual plantea lo siguiente. Plantea lo siguiente. Dice que la cuantía mínima debe ser la mayor entre estas dos expresiones. Entonces aquí hacemos un chequeo de cuantía mínima. Y resulta que lo mínimo que tienen que poner es menos de lo que ella está pidiendo. Mira que está pidiendo .0065 y ella está pidiendo .0085. O sea que estamos ok. Pero ojo, eso es lo que está pidiendo tu viga. Tú todavía no has dicho cuáles son las barras que le vas a colocar a tu viga. Porque recuerden de que la viga va a trabajar de manera como se construye. ¿Ok? Entonces, el acero mínimo a colocar es 1046 milímetros cuadrados. En este caso, ¿qué estamos diciendo? Oye, lo que me está pidiendo mi viga está por encima de lo mínimo que me pide el reglamento. Por ese lado estamos ok. O sea, estamos ok con el límite inferior del intervalo. Ahora voy a evaluar el límite superior del intervalo. ¿Ok? Pero antes de eso, vamos a establecer la cuantía que vamos a colocar. Porque una cosa es lo que me pide mi viga y otra es lo que tú vas a colocar. Observa, cuantía colocada. ¿Qué barra trabajamos? Recuerda que tú declaraste cuando estableciste la profundidad efectiva que ibas a trabajar con un acero de ¿cuánto? De 100/8. Ese fue el que dijimos, voy a trabajar 100/8. Profesor, ¿por qué con esa? Me provocó agarrar esa, tú verás cuál agarras. Trabajé con esa. ¿Qué pasa? El número solicitado de barras va a ser el acero mínimo, ¿verdad? Sobre la cantidad de acero de una varilla. O sea que tú vas a trabajar 2.7. Ese 2.7 de varillas no existe. O sea que tienes que llevarlo a ¿qué? A 3. Y cuando calculas 3, el acero colocado va a ser este que está aquí. Miren que 1164 es mayor que el 1046. Por eso aquí te dice que la cuantía colocada, que son las 3 varillas número 7, está ok porque es superior a la mínima. Aquí está la famosa tabla que hablábamos ahorita, de tu primera lectura del capítulo 1 del texto guía que estamos usando. Aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué? Estamos trabajando varillas de ¿qué? De 7/8. Si tú vas a buscar la varilla de 7/8, mira la que está aquí, la número 7. Mira que te marca ¿cuánto? 387. Cuando lo hago con la hoja de cálculo, trabajo con la ecuación del círculo. Siempre van a haber unas pequeñas diferencias si usted trabaja con el valor de la tabla o con la ecuación del círculo. Y la diferencia radica ¿qué? En las corrugas. Recuerda que estas barras son corrugadas. Tienen unas corrugas
en la parte externa del círculo, que es la que permite la adecuada adherencia con el concreto cuando éste se funde. Entonces esas pequeñas diferencias, ¿verdad?, se deben a eso. ¿Con cuál debe de trabajar? Yo te voy a aceptar con cualquiera de las dos. O trabaja con la tabla o trabaja con la ecuación del ciclo. Las diferencias son pequeñas. ¿Ok? Miren que en este caso para la de 100º, ¿cuánto fue? 1 milímetro cuadrado. Con el círculo da 388, con la tabla da 387. ¿Estamos claros? Bueno, ya hemos cumplido con el requisito de que estamos por encima del límite inferior. La cuantía que estamos colocando está por encima de la cuantía mínima. Ahora hay que comprobar si está por debajo de la cuantía máxima. Hay que saber qué dice el reglamento en cuanto a la cuantía máxima. Ya se lo voy a mostrar. Miren que para la cuantía máxima calculo el factor beta sub 1. Ahí está la ecuación que hablamos ahorita, la que le tomó foto Cabrera. Ahí está. Miren que el beta sub 1, por Melissa haber escogido 40 megapascales, está por encima de 28 megapascales. Entonces, miren que el valor ya no va a ser 0.85, va a ser menor. Y el cálculo me dio 0.764. Para yo poder encontrar la cuantía máxima, miren la ecuación que el reglamento me establece. ¿Sí ven? La ecuación que el reglamento me establece. 0.729 de la cuantía balanceada. Y la ecuación de la cuantía balanceada la vimos ahorita. Miren la que está aquí. Entonces, en este caso, también estamos ok. La cantidad de acero que estamos colocando se encuentra por debajo del límite superior de cuantía máxima. ¿Verdad? Cuantía máxima es 0.0563 y la que estoy colocando es 0.0073. ¿La que estamos qué? Ok. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Tío. Ese 600 es de la fórmula, 600 de la pacada. Sí, pero no es de la fórmula, es de la ecuación. La fórmula es de la robería. ¿Ok? En español se habla de ecuación. Avanzamos. Ya nos falta poco. Ahora hay que ver si todo lo que hemos hecho cabe en el ancho de la viga que tú planteaste. ¿Ok? En estos ejercicios es muy común que vayas avanzando fase por fase, etapa por etapa, y resulta que en la última no te cumpla. Por ejemplo, en el curso de ayer todo fluía, bello. Llegamos hasta el final para comparar el momento resistente reducido con el momento actuante mayorado y la viga no cumplió. Le quedó de tarea a la gente, hey, hagan que cumpla. Creo que aquí te va a pasar lo mismo. Pero esa es la idea. Miren, las varillas resultaron entrando. Miren cómo fue ese cálculo. Voy a subirlo un poco para que tú lo tengas claro y te lo voy a explicar.
Observen. ¿Cómo se calcula si las varillas caben o no caben en el ancho de mi viga? La expresión está aquí. ¿Cuál es la tarea tuya? En el ancho de mi viga B quepan los dos recubrimientos laterales, los dos estribos, el número de varillas que tú has establecido que vas a utilizar y la separación libre mínima entre ellas. Todo eso tiene que caber dentro de ¿quién? Del ancho B que tú decidiste cuando hiciste tu predimensión. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí está la ecuación. La separación libre entre las varillas, recuerden que estamos trabajando una sola línea de acero, es al ancho de la viga que tú decidiste darle, le quitas el número de varillas que le vas a colocar, que ya dijiste que eran 3, número 7. ¿Te acuerdas? ¿Le quitas qué? 2 veces el recubrimiento horizontal. ¿Por qué? Porque hay un recubrimiento horizontal en cada lado. 2 veces el diámetro del estribo. ¿Por qué? Porque hay una barra de estribo en cada lado. ¿Y eso lo divides en qué? Entre el número de espacios que hay entre varillas. Siempre va a haber el número de espacios igual a ¿qué? Al número de varillas menos 1. ¿Qué pasó? La separación libre que te pide, ¿verdad?, la viga entre varillas es de 57 milímetros. Perdón, la que tú le estás colocando es 57 milímetros. La que te pide el reglamento es la mayor entre estas tres. Primera condición, el diámetro de la barra que estamos utilizando. ¿Cuál es el diámetro que estamos trabajando? El de 7 octavos. El diámetro de la barra de 7 octavos. Segunda condición, 1 pulgada. Siempre debe haber como mínimo 1 pulgada de separación libre entre varillas adyacentes o vecinas. Y 4/3 del tamaño máximo nominal. ¿Te acuerdas? Cuando te dije que era importante establecer el mayor tamaño del agregado grueso. Entonces, de esos 3, ¿cuál resultó ser mayor? En este caso fue este. Máximo para estos 3. Entre los 3 el mayor fue este, el de 1 pulgada. Te pide como mínimo una separación libre entre varillas adyacentes de 25 milímetros. ¿Cuánto le estás suministrando tú? 57. Esa vaina es más del doble. Ya eso a ti te pone a pensar, oye, me está dando la impresión de que mi viga está siendo como muy grande para la cantidad de varillas que le voy a colocar. ¿Sí o no? Bien, porque me están pidiendo mínimo 25 y yo le estoy dando casi 60. Oye, hay espacio para hacer otras cositas, ¿verdad? Podría yo pensar eso. Ojo, podría yo pensar. No en ningún momento estoy diciendo que eso es así. Podría yo pensar, pero dejémoslo ahí quieto. ¿Ok? Vale. ¿Qué dice aquí en el chequeo? Sí cabe. La separación libre que tú le estás brindando, 57 milímetros, es mayor que la mínima que te pide el reglamento de 25 milímetros. Avanzamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar si el embuste que hemos echado es verdad. Vamos a ver si de verdad el acero fluyó antes que el concreto explote. Vamos a ver si controla la tracción, es decir, que el valor de phi que nosotros asumimos que fue de 0,9, de verdad es ese. Le voy a copiarles esto que está acá y se lo voy a ir explicando poco a poco. ¿Qué tenemos aquí? Cuando ya tú definiste la cantidad de acero que le vas a colocar, tú tienes que la profundidad del bloque de compresión. Si tienes la profundidad del bloque de compresión, tú tienes que la profundidad del eje neutro. Este es un valor que ya es viejo conocido por nosotros, que es el punto 0.03. Este es un valor también viejo conocido por nosotros, que es el módulo de Young del acero, 200 gigapascales.
Y aquí está la deformación unitaria del acero. O sea, el acero se te está deformando 0.041. ¿Cuánto es la deformación de fluencia? 0.0012. ¿Qué quiere decir? ¿Fluyó o no fluyó? ¡Claro! Esto es muchísimo más que esto. ¿Sí o no? Eso es muchísimo más que esto. Avanzamos. Mire, te vuelta ayer, no cumplió. Vamos a ver qué pasa con ustedes. Mira que sí cumple. Ya lo habíamos dicho. La deformación del acero es mayor a la deformación de fluencia. Aquí cumplió. ¿Ok? Y aquí es donde nosotros verificamos si el factor de reducción de resistencia se cumple. Esta gráfica que está aquí es importante que ustedes la entiendan. ¿Qué me está diciendo? Nosotros vamos a trabajar con la línea negra, porque vamos a trabajar con estribos cerrados. Estas de espirales son para estribos circulares, pero eso aplica más que todo para columnas redondas. Estamos en vigas. ¿Ok? ¿Ok? ¿Pero qué pasa? ¿Qué me dice? Hey, ¿te acuerdas de esto? Que C era igual a 0.375D. Si tú divides C entre D, es 0.375. Si esa razón es mayor que 0.375, o sea, es mayor, en realidad es menor, porque miren que aquí va decreciendo. ¿Sí ven? Controla la tracción. O sea, phi es igual a ¿cuánto? A 0.9. Y de hecho el cálculo lo hace. Ya. Demostramos el embuste que llamamos inicialmente. Dijimos que iba a controlar la tracción, es decir, que phi era igual a 0.9, hemos hecho los cálculos y efectivamente así sucedió. Cuando phi no es igual a 0.9, sino que es menor que eso, y hay una parte de transición, que es esto que está aquí. Controla la transición, y ya phi no es fijo, sino que tiene una ecuación, que es esta que está aquí. ¿Ya? Que no es el caso nuestro. ¿Ya? Y cuando ya phi, la relación CD es 0.6 o más grande, o mejor dicho, esto que está aquí es 0.02, recuerden que este valor que está aquí, ¿quién es el esfuerzo de fluencia? ¿Recuerdas? ¿Qué pasó aquí? Ya baja a 0.65 y entonces controla la compresión. ¿Estamos? Entonces, palabras más, palabras menos, esto es consecuencia de lo que ustedes han hecho a medida que vamos avanzando en la hoja. Si usted asumió que es 0.90 y le dio 0.90 ahí, vamos bien. No está bien, vamos bien. ¿Ok? Y ahora, finiquitando. Miren qué pasó. Calculamos el momento resistente de la viga. ¿Me dio cuánto? 144. Lo castigo por el factor de reducción de resistencia, que es 0.90, ya lo comprobaste. ¿Cuánto resiste mi viga? 129.6. ¿Y cuánto era el asfalto? 151. ¿Qué está diciendo? No cumplió. Ya, en el minuto 99 del partido hicieron el gol. Eliminado, que va para tu casa. ¿Qué pasó? Fuiste con un billete de 5.000 a comprar la bolsa de leche y resulta que está 8.000. Y no te fías. Vaya. No, con esa que me dieron la clase pasada y que ya hay bolsa y que de un cuarto de litro.
¿Qué tiene aquí? Porque aquí una poca gente tiene cara de entender. ¿Qué bolsa de leche cuánto? Eso es una muestra. Eso es una muestra inequívoca que vamos como el cangrejo. Vamos como el cangrejo, profesor. A paso firme. Vamos como el cangrejo. Y un cuarto de leche, Bueno, entonces, ¿qué te queda de tarea? Ahora yo mando eso en PDF a nuestro grupo, ya, y tú comienzas a trabajar tu hoja. Si quieres la haces en Smart, la haces en Markup, la haces en Excel, la haces a mano, como tú quieras. Cuando yo estudié nada de eso existía, me tocaba hacer a mano. Pero gracias a eso aprendí bastante. De tanto equivocarme, porque cuando uno se equivoca es cuando más aprende. Por eso, bienvenido el fracaso. ¿Qué tienes que hacer tú? Buscar la manera de que tu diseño cumpla. Mire que ahí cumplió todo, menos lo más importante. La viga no aguanta las cargas que va a estar, a las que va a estar sometida. ¿Eso qué va a pasar? Va a fallar. Va a fallar. Le vas a meter una carga de 150 kilómetros metros y resulta que tu viguita no va a aguantar 130. Vamos mal. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Plantear solución a ese chicharrón. ¿Cómo hago yo para que mi viga sí aguante la carga a la que se va a ver sometida? Mira lo que puedes hacer. Si yo te hago la pregunta, ¿de qué depende el diseño de una viga? ¿Tú qué me dirías? Del tipo de acero, de la resistencia del concreto, del tamaño del agregado, del tamaño de los estribos, del ancho de la viga, del canto de la viga, del factor de mayoración, de la cantidad de acero que le coloques. O sea, tienes una parranda de opciones que cambiar para poder lograr el objetivo. Ya, alguien dirá, no, profesor, yo creo que la gente está recogiendo, la clase se acaba a las 10 y acá son las 9, relájate. Yo no me acuerdo haberme montado en un bus y decirle a mi mamá, mami, enganché al chofer del bus, le pagué el pasaje y no me monté. Yo no recuerdo haber hecho eso, pero ahora eso es común, una felicidad, cuadro. No hay clase, mami, no hay. Tristeza, compadre, eso da grima. Cuando yo estudiaba, estaba sentado en tu puesto, luego yo no recuerdo esa cara de felicidad cuando el profesor no iba. Me sentía plomeado. Una felicidad, no entiendo esa vaina. Profesor, me escribe, el profesor está lloviendo. Vamos a tener que poner una carpa a Santa Marta y todos sus alrededores para ver qué pasa aquí. Oye, ¿cómo se hace en la ciudad donde todos los días llueve, pana? Yo tenía una novia en Bogotá que se acostaba a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche del trabajo. Y a las 3 de la mañana ya tenía que estar cogiendo pistas para coger el bus para poder llegar a la universidad. ¡Qué loco! Y aquí te escribe, profe, ¿estás lloviendo? ¿Será que hay clase? Yo pensaba que me iba a pedir un paraguas. Yo no entiendo esa vaina. Yo no logro comprender esa vaina. Y hace sol y nosotros andamos tristes. Tuviera la cara de felicidad de mucha gente en este planeta cuando el sol aparece.
Definitivamente nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe eso. Vamos a resolver ese problema. Dígame algo. ¿Qué se le ocurre a usted hacer para que podamos resolver el problema? No, primero vamos a imprimirla y se la mando al técnico para que quede tal cual como está. Vamos a hacer 3 opciones. 3 personas me van a decir 3 opciones y las probamos. Ok, ahorita todos los que están pendientes por agregar me avisan y los añadimos. Hey, confirma que llegó y que abre. Creo que se fue como hoja de cálculo. Voy a coronarme entonces. Vamos a borrarla mejor porque puedo trabajar. ¿Se puede borrar? No. No dejo borrar. Debería. Debería. Con usted. El acero en cuenta está en 3 octavos. El acero está en 7 octavos. Y el grado de eso está en 3 cuartos de pulgada. Escoja una opción. Disminuir el acero. ¿Ah? Disminuir el diámetro del acero. Disminuir el diámetro del acero. ¿Cuánto le disminuimos? Creo que el número 2, ¿no? ¿Número 2? Número 2 sería una varilla número 2 es un cuarto. No. ¿Ah? Número 4. Ok. ¿Cuántas varillas número 4? ¿Cuántas varillas número 4 colocamos? Tenemos 3 varillas número 7. ¿Cuántas varillas número 4? Bueno, entonces, primera opción, vamos a disminuir el diámetro de la varilla. Y obviamente tiene que estar la cuantía dentro del rango, por encima del mínimo, por debajo del máximo. Vamos a hacerlo. Vamos a regresarnos acá y vamos a decirle, yo no voy a trabajar con varillas número 7, sino que voy a trabajar con la número 4, o sea, con la de media. ¿Ok? Es decir, vamos a trabajar con la de media. ¿Qué pasó? Cambió mi cuantía, como esta que está aquí,
Y resulta de que, ¿qué pasa? Me está pidiendo 9 varillas de metro. Vamos a ver si cabe. La cuantía también, todo quedó ok. No cabe. No cabe. Entonces, la opción que planteó el ingeniero, constructivamente no se puede, porque no te caben las varillas en el ancho de la viga. Listo. Entonces, decisión rechazada. Vamos para atrás. Ese era el número 7. Estaba la segunda. Tengo los dos, 3 varillas. ¿Ah? Tengo los dos y 3 varillas. Tengo 3 varillas de ese total. Puede colocar las 4. ¿Ah? Puede colocar las 4. Más el. Ok. Coloquemos 4. Segunda opción. Dice que dejemos los 7 octavos de como diámetro, pero que le aumentemos una varilla más a 4. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Sigue estando por debajo, por encima de la mínima. Sigue estando por debajo de la máxima. Ok, pero espérense un momentico porque a mí me toca cambiar aquí la D. Ah, no, la D no cambia, porque el diámetro es único. Estamos dentro del intervalo de cuantía. Si cabe, el acero fluye, el phi es 0.9 y si cumplió. Entonces, colocar una varilla más de 7 octavos, pasar de 3 a 4, miren cómo en este caso incrementó la resistencia de la viga. O sea que ya el diseño quedó ¿qué? Ojo, cuidado, van a pensar erróneamente que aumentar las varillas resuelve el problema. Y en ese caso, disculpe, ¿cuánto sería el espacio libre entre varillas? Aquí está. Era 57, pasó a 31. Sigue estando por encima de los 25. ¿Estamos claros? ¿Lo viste? Entonces, así es como tú quieres comenzar a trabajar, a comenzar a pensar. Primer paso, tengo que analizar estructuralmente mi viga. No puedo hacer nada si yo no sé estática, si no sé análisis, si no sé resistencia. Hey, último llamado que hago. Aquel que no haya probado los 4 cursos anteriores, es su responsabilidad lo que le sucede aquí. No me vaya a meter a mí en ese cuento. ¿Ok? Yo me puse a revisar la lista y hay una gran cantidad de personas con doble militancia, triple militancia. ¿Oíste? Entonces, no vayan a decir que el profe no dijo nada, que el ingeniero no sé qué, que el ingeniero no sé cuándo. Nuestro primer momento evaluativo es dentro de 2 semanas. 2 semanas. La próxima semana te voy a hacer más ejercicios ya con doble línea y te dejo listo para el momento evaluativo. Va a haber una parte teórica, va a haber una parte práctica. ¿Ok? Mi recomendación, papá y mamá, si tú no aceptas la aprobación de los 4 cursos anteriores, decirte de concreto. No te lo vuelvo a decir más. ¿Ok? ¿Preguntas? Ahora sí puedes arreglar la maleta. Ey, y llega temprano.